Durante estas últimas semanas hemos venido acompañando a nuestro Señor a través de los evangelios y hemos visto cómo Él, cada vez que se acercaba a un enfermo, un endemoniado o alguna persona que necesitara de Él, nuestro Señor siempre tenía una actitud de compasión, una actitud de misericordia, una actitud de humildad, de sencillez, de mansedumbre. Precisamente también era una de las cosas por las cuales tantas personas le seguían, porque sabían que cada vez que se acercaran a Jesús, pues iban a ser escuchados, iban a ser comprendidos. De la misma manera también para nosotros que somos cristianos, esto también es una actitud que nos atrae mucho a Jesús. Es un Dios compasivo, misericordioso, que nosotros sabemos que en cualquier momento que nos acerquemos a Él, pues Él nos escucha, Él nos comprende, Él no nos juzga. Y eso nos atrae hacia la persona de Jesús. Lo mismo sucede cuando nos encontramos con alguna persona que es así, que es compasiva, que es sencilla, que es humildad, nos atrae. Pero sobre todo nos atrae la presencia de Jesús por estas actitudes que él tenía. De hecho, en el Evangelio de San Mateo vemos cómo nuestro Señor nos dice, yo soy manso y humilde. Pues esta imagen de nuestro Señor, que es muy buena, que yo creo que la tenemos todos, de nuestro Señor así, humilde, sencillo, con una compasión y misericordia para nosotros, puede chocar con el Evangelio que escuchamos en este domingo. Más bien chocar con la actitud de nuestro Señor. Porque hemos venido escuchando y conociendo a nuestro Señor con esta actitud que mencionábamos ahora, pero en el Evangelio de este domingo nos encontramos con nuestro Señor un poco molesto, disgustado y un poco enfadado también, ¿no? Y eso puede chocar con la imagen que tenemos de nuestro Señor. Pero es necesario que nosotros entendamos un poco el contexto y los motivos por los cuales el Señor actúa de esa manera. Y posteriormente nosotros poder destacar para nuestra vida cristiana pues algo que nos ayude a crecer, algo que nos diga en este domingo, especialmente en esta cuaresma. El evangelio que nos presenta la liturgia de la palabra este domingo es el evangelio que conocemos como la purificación de Jesús en el templo. Nos dice San Juan, nos dice San Juan que Jesús, movido por las fiestas de la Pascua, sube a Jerusalén para ir al templo. ¿Y qué es lo que se encuentra nuestro Señor cuando llega al templo de Jerusalén? Nos dice el Evangelio que se da cuenta que hay vendedores de animales y hay cambistas de bueyes, cabritos, palomas y estas personas que se dedicaban a cambiar las monedas. Nuestro Señor se disgusta, se molesta y con unas cuerdas arma un látigo. Y con ese látigo expulsa a los vendedores, expulsa a los cambistas. A los vendedores de palomas les dirá, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Esta frase que nos ayude mucho, que se nos quede. No convertir la casa de Dios en un mercado. Ahora, entendamos esto. El templo de Jerusalén era el santuario más importante para los judíos. Era un lugar de la presencia de Dios. Ahí estaba el arca de la alianza y era un lugar de peregrinación para muchos judíos. La presencia de los vendedores y los cambistas hay que tener en cuenta que no se encontraban precisamente dentro del templo, propiamente hablando, sino en un lugar que se conocía como el atrio. Estos vendedores y estos cambistas estaban autorizados, estaban legitimados para estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué era necesaria? ¿Por qué era necesaria la presencia de estos vendedores y de estos cambistas allí? Bueno, porque ustedes saben que los judíos, al acudir al templo de Jerusalén, pues ofrecían animales en sacrificio. Y como venían tantas personas de distintos lugares, una manera de facilitar a los peregrinos que no anduvieran cargando sus animales era pues ofrecérselos en el templo. Ahí se les vendían los animales para el sacrificio. Además que eran animales que cumplían con las normas para el sacrificio. Por otro lado, los cambistas también eran necesarios porque, bueno, era para dar la ofrenda, para entregar las ofrendas, no podían entregar una moneda que tuviera impresa la presencia de una persona o de una efigie, de lo que sea, sino que tenían que ser monedas específicas para la ofrenda. Entonces, al venir personas de distintos lugares, pues cambiaban su moneda por una que sí fuera aceptada para la ofrenda. Entonces, estaban fuera del templo propiamente, sino en el atrio, y eran cambistas estaban allí y los vendedores estaban allí autorizados. Esto pues nos confunde un poquito más. Entonces, ¿por qué Jesús los expulsa? ¿Cuál es la actitud que tiene nuestro Señor o cuál es la intención que tiene para expulsar a los vendedores y a los cambistas, para sacarlos del templo? Bueno, entendamos que tanto el culto, tanto los sacerdotes como los vendedores, los cambistas, como los peregrinos, estaban viviendo, se había desvirtuado la fe.
La fe la estaban viviendo de una manera desvirtuada. Por parte de los peregrinos vemos que simplemente era ir al templo y cumplir. Los cambistas solamente se interesaban en ellos mismos. Y tanto el culto de los sacerdotes, pues la fe se estaba viviendo de una manera que no era la correcta. Obviamente, todo esto genera ese disgusto en el Señor de llevar a cabo esta purificación en el templo. Esta era una purificación en el templo. Pero no nos quedemos solamente con ese hecho, porque lo que está realizando nuestro Señor es una profecía, es un acto profético. Es un acto profético. Lo vemos porque cuando el Señor realiza este acto de la purificación del templo, los judíos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué signos tienes para hacer esto? Y el Señor es cuando les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos no lo entendían y por eso le preguntan a nuestro Señor. O sea, le dicen, nos ha costado construir este templo en 46 años y tú lo vas a levantar en 3. Porque el Señor estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su templo. Cuando el Señor dice, destruyan este templo, en 3 días lo levantaré, está hablando de su muerte y está hablando de su resurrección. Entonces, este acto de profecía de la expulsión de los vendedores y de los cambistas del templo, el Señor está dejando claro allí, ante la pregunta de los judíos de qué signo da, de que Él es el Mesías, pero que Él es el nuevo y definitivo templo, que Él es presencia de Dios, que Él es Dios mismo, que Él es la palabra encarnada. Es un acto de profecía que será entendido solamente hasta la cruz, hasta la resurrección, cuando se cumpla lo que el Señor estaba realizando. Ahora, hermanos, este episodio, este evangelio de la purificación del templo, ¿qué nos dice a nosotros, a nuestra vida cristiana? Porque recordemos que nos encontramos en un tiempo de conversión, en un tiempo de purificación, que es este tiempo de la Cuaresma. Y hemos venido insistiendo en estas últimas semanas, en estas últimas 2 semanas, la iglesia nos insiste mucho en eso, en volver a Dios, en fortalecer nuestra fe, que nosotros logremos purificar nuestra vida. Nosotros debemos entender, como nos dice San Pablo a los Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos también una purificación. ¿Qué podemos entender por purificación? Es quitar, es limpiar aquello que no pertenece a un lugar determinado, en este caso a nuestra vida. Nosotros como cristianos que somos templo del Espíritu Santo, muchas veces llenamos de nuestra vida cosas que no son parte de nuestra vida, que no deben de estar allí. Convertimos nuestro templo, nuestra vida, en un mercado en el cual Cristo no puede habitar. Por eso la iglesia nos insiste mucho y nuestro Señor también en que nos busquemos esa purificación, en que busquemos esa conversión de vuelta a Dios. Hemos venido diciéndolo mucho. ¿Cuáles son esos mercaderes? ¿Cuáles son esos cambistas que están en nuestra vida? Pues nuestra vida de pecado, que se puede hablar de muchísimas cosas aquí. Eso cada uno tiene que mirar en su interior, en su templo. Tiene que entender esa dignidad de ser templo del Espíritu Santo, lugar para la presencia de Dios, y darnos cuenta cómo recibimos a nuestro Señor. ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi corazón? Puedo nombrar aquí algunos para darnos una idea, pero ¿cuánta gente no vivimos, por ejemplo, con envidias, con orgullos, con impurezas en nuestra vida? Y todo eso va llenando nuestra vida y la va ensuciando. Son cosas que no pertenecen allí. Cuando en nuestra vida, en nuestro templo, debe estar la presencia, la gracia de Dios. Toda nuestra vida tenemos que estar constantemente nosotros purificándola, sacando pensamientos, sacando también ideas que se nos meten a través de la sociedad que nos van diciendo que las cosas están bien cuando no están bien. Llama la atención cómo a pesar de que los vendedores y los cambistas estaban autorizados, era algo correcto, pues nuestro Señor se da cuenta y que no es así. Es lugar para la presencia de Dios. Y aunque digan que está bien, eso está ensuciando, está manchando lo que es la casa de Dios, lo está haciendo un mercado. Nuestra vida es un mercado o nuestra vida está limpia, nuestra vida está pura. Es un momento en el cual nosotros debemos tener en cuenta eso. También pensar cuál es nuestra actitud al ir a misa, por ejemplo. ¿Cuál es nuestra actitud en este tiempo de la Cuaresma? Porque quizás para muchos peregrinos en tiempos de Jesús, la actitud que estaban teniendo era una actitud simplemente de cumplir la ley. Pero se olvidaban prácticamente de todos. Mientras unos
estaban realizando el sacrificio, pues afuera se estaba haciendo un mercado. ¿Cómo vamos nosotros a misa? ¿Cómo acudimos nosotros a nuestro Señor? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cómo está mi templo? Yo aquí repito mucho porque a veces caemos en ese pensamiento de decir, bueno, es que la mayoría de las personas lo hace. Sí, lo hacen. Incluso la ley te dirá que es correcto, pero quizás ante los ojos de Dios eso no está bien. Hoy en nuestra sociedad vivimos algo así. Las leyes nos dicen una cosa, pero ante Dios eso no está bien. O porque lo dice la mayoría, nosotros caemos en eso. Nosotros tenemos una guía. Nosotros tenemos a la iglesia que constantemente nos está dando esos auxilios para que nosotros podamos purificarnos. Lo hemos visto en la primera lectura de este domingo también, los mandamientos, que más que encerrarnos, nos liberan para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir conforme a Él, no convenciendo al mundo, no convenciendo a la sociedad, sino que estar cercano a Él. No son una cárcel, no nos limitan, al contrario, nos dan esa libertad. Durante este tiempo de la Cuaresma, hermanos, la iglesia nos propone muchas cosas para nosotros purificar nuestra vida y dar esa conversión y dar ese cambio y vuelta a Dios para tener un templo limpio y purificado. Hemos hablado aquí mucho de la oración, del ayuno, de la abstinencia, de las obras de caridad. Me llama la atención cómo durante esta cuaresma he visto mucho en redes sociales, sobre todo en Facebook, una publicación que le atribuyen al Papa Francisco, que ni siquiera es del Papa Francisco, donde dice, mira, come pescado, come carne, lo que tú quieras, el día que quieras, si eso no te va a hacer una mejor persona. Pues no, si nos quedamos solamente en el mero hecho de comer o no comer, eso no genera nada. Pero la persona que lo hace a disposición para cambiar, ofreciéndolo al Señor para que su vida cambie, eso sí va a tener una repercusión en su vida. Pero se ha hecho tan popular esa publicación que las personas dicen, ah, pues sí, el no comer no me hace mejor persona, pues voy a hacer caso a la publicación. Cuando esa es una práctica tan buena en este tiempo de la cuaresma, para nosotros disponernos, para nosotros limpiar nuestra vida y nuestro corazón y decir, Señor, este pequeño sacrificio que es no comer carne un día, lo ofrezco por ti, lo ofrezco por ti. Hasta eso nos cuesta, hasta dónde hemos llegado. Queremos vivir nuestra religiosidad, nuestra vida, nuestra espiritualidad laxa, relajada, sin ofrecer nada, sin ofrecer un gusto. Repito, el mismo hecho como tal, pues no genera un cambio inmediato. Pero si tú realmente quieres realizar eso por amor a Dios y por una conversión, eso tendrá un efecto en tu vida. Eso lo tendrá. Entonces, hermanos, este tiempo de la cuaresma, especialmente este domingo, se nos habla de la purificación del templo. Y es un momento también para pensar en nuestro templo, la purificación de nuestro cuerpo, de nuestra vida. En este tiempo nuestro Señor no va a venir con un látigo, ¿verdad? No va a venir con un látigo a purificar y expulsar esas cosas. El Señor viene con misericordia. El Señor viene con compasión para poder purificar nuestra vida, siempre y cuando nosotros así lo queramos. Tenemos todas las prácticas que nos ofrece la iglesia: ayuno, abstinencia, oración, obras de caridad, pero sobre todo donde nosotros nos purificamos es en la confesión, el sacramento de la reconciliación. Es ahí donde el Señor nos muestra esa compasión y esa misericordia para con nosotros, donde nosotros reconocemos que somos templo, reconocemos que quizás hemos hecho de nuestra vida un mercado y queremos expulsar todo aquello que no pertenece allí. Y el Señor no viene con un látigo, viene con un abrazo, con misericordia y compasión para purificarnos, pero eso depende de nosotros. Entonces, en este tercer domingo del tiempo de la Cuaresma, ya nos acercamos al final de este tiempo litúrgico, pues pensemos y reflexionemos cómo está nuestra vida. En la medida en la que nosotros dignifiquemos nuestra persona, nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, en esa medida, hermanos, en esa medida nosotros vamos a buscar purificarlo, limpiarlo, tenerlo de una mejor manera para poder recibir a nuestro Señor. Que así sea.